Buenos días, en la clase vamos a ver el modelo TIPAC, que si no me equivoco fue creado por la Fundación Telefónica. El modelo TIPAC es uno de los tantos que busca adentrarnos en las TIC, o mejor dicho, cómo combinar las diferentes esferas en las que se incluye las TIC para poderlo llevar a cabo en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. TIPAC, las letras o las siglas de TIPAC significan Technological Pedagogical Content Knowledge, es decir, conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar. El modelo TIPAC enfatiza en que no debemos ver a la tecnología como un agregado colorido, es decir, separado y por lo tanto adicional, al conocimiento pedagógico disciplinar, sino que, por el contrario, supone integrar las TIC en nuestras clases, no solo conociendo las herramientas, sino también reacomodar nuestras prácticas, revisar y reasignar los conocimientos pedagógicos y disciplinares cuando incluimos las tecnologías. Y ahí le dejo básicamente el esquema de cómo se combinan estas tres esferas, que vamos a empezar viéndolas por separado, después vamos a ver combinados, y por último lo que quedaría en el medio, en el centro de estas tres esferas, eso sería el modelo TIPAC. ¿Cuáles son los componentes del modelo? Tenemos, en primer lugar, conocimiento disciplinar, en segundo lugar, conocimiento pedagógico y en tercer lugar, conocimiento tecnológico. Conocimiento disciplinar se refiere al conocimiento del contenido o tema disciplinar que se va a enseñar. Este conocimiento implica conocer los hechos, conceptos, teorías y procedimientos fundamentales de la disciplina, las redes conceptuales que permiten explicar, organizar y conectar los conceptos y las reglas para probar y verificar el conocimiento en la disciplina. Es decir, nosotros tenemos que primero concentrarnos en qué es lo que estamos enseñando, si inglés, si sociales, si naturales, si lengua, matemática, etc. Y dentro de esas áreas de conocimiento, disciplina o como lo quieran llamar, ¿qué tema vamos a tratar? Por ejemplo, si vamos naturales podemos tratar clima. Y dentro del clima, ¿qué vamos a tratar del clima? En diferentes regiones, en un país, en una provincia, factores del clima, diferencia entre clima y tiempo. En fin, hay que saber bien el específico que vamos a tratar en una clase para saber cómo vamos a ir trabajando con el modelo de TIPAC clase a clase. Después tenemos el conocimiento pedagógico. Se refiere al conocimiento profundo de los procesos, métodos o prácticas de enseñanza y aprendizaje. Incluye también el manejo u organización de la dinámica del aula, el desarrollo e implementación de propuestas pedagógicas y la evaluación de los estudiantes. Es decir, eso que vimos en su momento en didáctica general, que ahí les dejo el link para que vean la lista de reproducción, en la que vimos las diferentes técnicas, como por ejemplo el debate, la lluvia de ideas, el trabajo cooperativo, la dramatización, etc. O sea, saber manejar bien los diferentes métodos o prácticas didácticas que hay para dar una clase o tratar un tema. Y también saber cómo trabajar con nuestro grupo de clase. Que para eso también ahí le dejo la lista de reproducción sujeto de la educación secundaria, para que repasemos un poco de cómo es esto de conocernos, adentrarnos en las mentes de los alumnos que nos tocan justamente ese año. Y evaluación. Sabemos que hay más de un tipo de evaluación. Puede ser la evaluación inicial, la evaluación diagnóstica, la evaluación que hacemos clase a clase, la que hacemos al concluir una clase, la evaluación general que podemos hacerla cada 2 o 3 meses, en fin. Entonces, eso quiere decir conocimiento pedagógico. Tener en cuenta todo esto, teorías o métodos didácticos, saber trabajar con los estudiantes que nos tocan y saber aplicar diferentes tipos de evaluación. Por último, tenemos el conocimiento tecnológico. Requiere las competencias necesarias para estar continuamente aprendiendo y adaptándose a los cambios tecnológicos que se producen en el tiempo. Es decir, si nosotros en nuestro momento nos enseñaron en la secundaria, o si usted en el profesorado le enseñaron a manejar disquete, no va a pensar que hoy en día, en pleno 2022, el disquete sirve como método para guardar información o sirve como herramienta tecnológica para ver en el aula. Quizás puede ser como un ejemplo al pasar o decirles, miren chicos, en mi época, aquí en este cuadradito, ahí guardábamos apenas 5 imágenes, apenas 10 Word y así como quien dice mostrar la evolución de la tecnología puede ser, pero eso de enseñarles a usar un disquete o decirles que ahí en eso guarden la información y la traigan, no, ¿entiende? A eso se refiere con esto de estar siempre al tanto de la adaptación, de cómo se va generando nueva tecnología y aprendiéndola a usar.
Es decir, aprender a usar Word, aprender a usar Excel, aprender a usar aplicaciones, aprender a usar diferentes servicios de streaming, porque nos ha tocado enseñar en virtualidad o les ha tocado enseñar virtualidad. Entonces, es decir, que siempre estar al tanto de las nuevas tecnologías e ir aprendiendo, saber que las tecnologías van avanzando y nosotros también debemos, como docentes o futuros docentes, dependiendo de quién escuche este video, siempre estar adaptándose a las nuevas tecnologías que van saliendo. Veamos a continuación la combinación de estos. Vamos a ver primero el conocimiento pedagógico con el conocimiento disciplinar. ¿Cómo es esta combinación entre ambas? Se refiere al conocimiento que permite comprender cómo se debe organizar y adaptar el contenido para ser enseñado. Esta intersección busca articular los conocimientos propios de la disciplina y las técnicas pedagógicas. Es decir, no le vamos a dar a un estudiante de secundaria un texto o un manual o unas hojas de nivel universitario. Es decir, que tenga mucho vocabulario técnico, que tenga muchos gráficos, muchos números, porque le vamos a complicar la vida, no lo va a terminar entendiendo. Hay que ver también el nivel de comprensión, el nivel de lectura que tiene estos estudiantes. Hay que hacer una bajada de línea, hay que bajar un cambio, como sabe decir una amistad mía. Hay que saber adaptar textos de universidad o textos que nosotros trabajamos en el profesorado para el nivel que estamos viendo, si es séptimo grado, si es primero, si es segundo, si es tercero, etc. Eso quiere decir con conocimiento pedagógico disciplinar, el saber adaptar textos universitarios o adaptar cierto material que capaz que no es educativo, capaz que sea una noticia periodística, una entrevista, una investigación, un estudio de caso, saber adaptarlo para nuestro grupo de estudiantes. Eso quiere decir conocimiento pedagógico disciplinar. Nosotros hemos tenido la formación disciplinar y entonces tenemos que aplicar las diferentes técnicas que nos enseñaron o que fuimos aprendiendo en cursos de capacitación y así poder trabajar con textos que pueden ser complicados y bajarlos un poquito del nivel para que sean más simples y fáciles de comprender. Y siempre buscar ejemplificar o que los estudiantes hagan ejemplos. Después tenemos el conocimiento tecnológico disciplinar. Implica saber elegir qué tecnologías son las mejores para enseñar un tema disciplinar determinado y cómo utilizarlo de forma efectiva para abordarlo. Es decir, si nosotros tenemos que enseñar, por ejemplo, placas tectónicas, nos conviene buscar alguna animación. Incluso hay varias aplicaciones que hacen esas simulaciones. Hay versiones gratuitas, hay versiones de pago, pero pueden ser interesantes para trabajar en el aula. Y entonces no es lo mismo que el estudiante solamente lea qué es placas tectónicas o vea imágenes en su libro, que realmente pueda ver un video o que pueda hacer una simulación en ciertas aplicaciones o juegos que hoy existen, que puede ser más entretenido y puede realmente llegar más al estudiante. Por último tenemos conocimiento tecnológico pedagógico. Supone el desarrollo de una mente abierta y creativa para poder adaptar las herramientas que existen, que no siempre fueron creadas para fines educativos y reconfigurarlas. Como hablamos o hablaremos, no sé en qué orden sacó ese video, hay varios juegos que no están pensados para el mundo educativo, pero que varios docentes han hecho proyectos para poder adaptarlo o usarlo como herramienta para su clase y así hacer más entretenido y atraer, sacar un poco a la luz la creatividad de los estudiantes. Por ejemplo, hay un docente que usó el Minecraft Education y buscando enseñar las diferentes obras arquitectónicas más importantes de la humanidad, él invitó a diferentes grupos a que usaran el Minecraft Education y que ellos recrearan algunas de las tantas obras arquitectónicas que tiene la humanidad. Por ejemplo, la Torre de Pisa, la Torre Eiffel. En fin, y entonces los estudiantes, si bien no lo hicieron del mismo color, no lo hicieron del mismo tamaño, no lo hicieron usando la misma escala, usaron su creatividad para recrear esto en un ámbito digital, en un videojuego que, como repito, no estaba pensado para la educación. Bueno, ahora se ha creado una sublínea, pero en su momento este juego no estaba pensado para la educación, ha sido usado como herramienta para dar una clase. Por ejemplo, he visto también que un profesor de historia de Estados Unidos usó Legends in Pairs para enseñar diferentes personajes de la historia y que los estudiantes también aprendieran a cómo se organizaban las aldeas, cómo se organizaban los recursos, hablar de qué era un recurso, cómo se lo valoraba, hablar de las relaciones comerciales necesarias, hablar de los costes de una guerra. Está bueno que un juego que no está pensado, como les digo, para la educación, haya sido adaptado por un docente para hacer atractivo el tema a los estudiantes. Por último, aquí tenemos una serie de preguntas que, si bien están pensadas para una vez que ya hemos armado una clase, un modelo TIPAG, una secuencia didáctica teniendo en cuenta este modelo,
Puede también realizarse, ¿por qué no?, en un momento antes, pero bueno, obviamente adaptando el tiempo verbal a las preguntas como las he armado, que son, en primer lugar, hacer todo lo que son decisiones curriculares, después, en segundo lugar, decisiones pedagógicas y en tercer lugar, decisiones tecnológicas. ¿Qué decisiones curriculares se tomaron? Ahí pueden decir qué temas o bloque de contenido usamos, podemos ver qué objetivos definimos y qué conocimientos previos tuvimos en cuenta. A nivel pedagógico, tenemos qué actividades propusimos, qué productos obtuvimos, qué rol desempeñamos y qué rol desempeñaron los estudiantes, qué estrategia de evaluación se plantearon, si múltiples choice, una muestra en común, una apuesta en común, perdón, que ellos pasaron al frente y mostraron lo que habían logrado. Y por último, decisiones tecnológicas. ¿Qué elegimos? ¿Qué recurso elegimos? ¿Un Power, un video, un recorte de una película, de una serie, un juego, una aplicación? ¿Qué es lo que usamos de tecnológico? ¿Cómo lo hicimos para usarlo? Y si tuvo, también podemos decir si les gustó a los estudiantes o no, porque también hay veces que capaz que ese recurso que hemos usado no ha sido de su agrado y no por eso tenemos que abandonar el usar las tecnologías. Hay que seguir buscando, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Así que bueno, eso fue todo por el día de hoy. Sin más que decir, los saluda Hernán Pons. Hasta otro.